Hola a todas y todos. Mi nombre es Luis Fernando Duque Restrepo. Soy comunicador social y periodista, docente de la Universidad Luis Amigo y Unitécnica Manizales. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre, les voy a exponer sobre la metodología de investigación-acción para la materia de metodologías de la investigación de la maestría en educación de la Universidad de Manizales. A todos muchísimas gracias y sean bienvenidos a esta pequeña charla. Juancho, siénteme a Tommy. Porque yo cuando tomé la foto miré las redes. Vamos en 3, 2. La investigación-acción es una tradición metodológica de la investigación que nace en el año de 1946, propuesta por el investigador y psicólogo Kurt Lewin, pero a la que durante todo el transcurso de los años se le ha aportado diferentes planteamientos por parte de otros teóricos y otros investigadores. Se puede graficar en un triángulo con 3 momentos muy importantes. La primera punta se basa en la investigación. Todo esto nace de la curiosidad, de preguntarse el porqué de las situaciones, por qué sucede esto, por qué sucede lo otro. La segunda punta se apoya en la acción, en el hacer, en el participar, en el crear un plan de acción que contrarreste, que contraste con esa situación y nos permita pues trabajar en ella. Y la tercera se enfoca en la reflexión. Es un momento de observación, de análisis, de autoevaluación, donde se toman decisiones que permiten realizar los ajustes necesarios, ¿cierto? Para continuar con ese proceso, porque el proceso de investigación es cíclico, ¿vale? Hablemos en este momento un poco de la historia, hablemos un poquito de cómo nace. Anteriormente les decía que Kurt Lewin había sido su precursor y la persona que le había dado que había dado ese primer paso, pero durante los años hubo varios aportes de diferentes teóricos o diferentes investigadores. Lewin en el año de 1946, en los finales de los años 40, propone que la investigación-acción es una metodología con ciclos de acción reflexiva y que cada ciclo se compone por unos pasos, ¿vale? El primer paso es realizar una planificación, todo proceso previo de observación, o sea, donde nosotros nos hacemos esas preguntas y generamos un plan de acción. El segundo paso, pues, es la acción, es la actuación, es el poner en marcha ese proceso, de trabajar con las comunidades, con las aulas, con ese objeto con el cual nosotros estamos interesados en investigar. Y el tercero y último paso es la evaluación de la acción. Siempre tiene que existir ese proceso de autoevaluación y de reflexión en el cual estoy mirando si los procesos realizados, las evaluaciones realizadas o el proceso que se trabajó, pues dio los resultados o no, ¿sí? No quedarnos en repetir el mismo proceso sin darnos cuenta si el proceso lleva a un buen final y está cumpliendo con los objetivos puestos. En el año de 1984 llega Elliot y propone la importancia de elaborar ese plan, ponerlo en marcha, después evaluarlo, y después de evaluarlo, pues se hace esa rectificación del plan, ¿vale? Se pone nuevamente en marcha, se vuelve a evaluar y vuelve, entre se rectifica y es un proceso cíclico. O sea, nosotros nos estamos reevaluando constantemente, estamos buscando mejorar y encontrar soluciones a las problemáticas sociales en las cuales estamos inmersos, sea en el aula o sea en la comunidad. En el año de 1988, organiza Kemis, organiza dos procesos, dos líneas de acción. Y él dice que lo primero es un proceso estratégico, ¿vale? Donde se constituye y se crea la acción, y dice que después está un proceso, como segundo momento está la reflexión. Todo vuelve a lo mismo. O sea, en este método de investigación lo importante es que tenemos la oportunidad de realizar esas reevaluaciones, esas autoevaluaciones, reevaluaciones, de poder rectificar o planear nuevamente un plan de acción. ¿Sí? ¿Para qué?
siempre con el fin de encontrar una mejora en la problemática social o en la problemática que nosotros estemos trabajando. Que no creí que pues tuviéramos los que asistimos tanta capacidad de tomar decisiones y de hacer lo que nosotros queríamos. Yo creí que iba a ser algo como más, vamos a hacer esto y ya. Entonces me pareció muy bacano porque fue una historia que hicimos entre todos y las decisiones las tomamos entre todos. Ahora, con este poco de historia, o este poco de los inicios de este tema de la investigación-acción, vamos a hablar un poco del marco epistemológico. O sea, esto trabaja desde dónde, ¿cierto? En el cual se soporta investigación-acción, es en la reflexión de la acción, ¿sí? Sobre la práctica educativa, o sea, la práctica que se realiza para trabajar en el aula o para trabajar con la comunidad. En el año de 1992, Sean propone dos tipos de racionalidad, ¿vale? La primera es la racionalidad técnica, en la que se mantiene una visión de la práctica educativa heredada del positivismo. Es decir, o sea, en ese momento se consideraba al profesor como un experto técnico, una persona que sabía mucho, pero desde lo técnico, pero no tenía una capacidad de análisis, una capacidad crítica para aportar y para quedar. Entonces, digamos que era un proceso de repetir y de repetir y de repetir y de repetir lo mismo. No había un proceso de reflexión y de autoevaluación, ¿vale? Y el otro tipo que propone es la racionalidad de reflexión en la acción. El docente, el facilitador, el profesor, o sea, es una persona práctica, reflexiva, es una práctica educativa, pero es profesional y se concibe como una actividad investigativa. O sea, la misma práctica se concibe como una actividad investigativa. O sea, nosotros podemos ir a recolectar información de esa misma práctica. Por último, Carr y Lewin lo que hacen es proponer una racionalidad crítica y argumentan que el cambio educativo implica siempre cuestionar de manera crítica las relaciones entre educación y sociedad. A mí me parece esto súper importante, es porque tenemos una capacidad crítica frente a los procesos, si la educación tradicional funciona, si la educación comunitaria o popular funciona, o cómo también pueden trabajar de una manera conjunta, ¿sí? Pero entonces la investigación-acción nos va a permitir siempre trabajar frente a la mejora, sea de nuestras mismas prácticas, ¿cierto? No solamente de la comunidad, sino también de nuestras propias prácticas, o sea, las prácticas educativas tradicionales o las que nosotros aplicamos en nuestra aula o en nuestra comunidad donde trabajamos, si realmente funcionan o no. Pleno medio. No, ¿primero qué? Pleno chiquito. ¿Para qué? Chiquito. ¿Qué? Pleno mediano. ¿Cuál es, Camilo? ¡Primer! Plano. María, hombre, Jean Paul. Bueno, el primer plano y después del primer plano, ¿cuál sigue? Ahora pasemos a otro punto importante, que son las técnicas y los instrumentos que se trabajan en este tipo de investigación, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues, que hay un trabajo con la comunidad, hay un roce con ella, siempre estamos, por ejemplo, o en la misma aula. Entonces, decimos que las técnicas son un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado, ¿cierto? Estas pueden estar basadas nos podemos apoyar en la observación, en la conversación, en revisar diferentes tipos de documentos y por último apoyarnos en las nuevas tecnologías, ¿cierto? Desde la fotografía, el video y el audio, ¿vale? Ahora, después de conocer cuáles son las técnicas, pues tenemos que reconocer cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar y cada una de estas técnicas se apoya en diferentes instrumentos, ¿vale? Y podemos decir que dentro de la observación, nosotros podemos trabajar a través de diarios de campo, podemos trabajar datos, notas, podemos trabajar sobre recursos, sobre historias anecdóticas y todo eso lo podemos terminar cuantificando, porque al final de cuentas
Todo esto también se puede llevar por un procedimiento mixto, donde lo cuantitativo y lo cualitativo pueden trabajar de la mano. Entonces podemos hacer mediciones y podemos manejar escalas de medición. Ahora, desde la conversación, ¿qué puede ser tan importante? O sea, ¿qué podemos apoyarnos? Por ejemplo, en los cuestionarios, podemos apoyarnos en las entrevistas, en la realización de grupos de conversación. Cada una de estas nos permite trabajar de forma directa con el estudiante, con el profesor, con la comunidad y recolectar una información de primera mano. Ahora, uno muy importante y que viene con las nuevas tecnologías es la posibilidad de tener evidencias físicas de lo que estamos estudiando, de lo que estamos trabajando y de lo que estamos investigando. A través de audios, a través de fotografías, a través de videos, aportan muchísimo material. Además, o sea, una entrevista grabada, sea en audio, sea en video, pues aporta muchísima información y además evidencia de todo este proceso. Entonces, todas estas herramientas, instrumentos, técnicas trabajan en pro de poder recolectar la mejor información para, en el momento de la reflexión, poder realizar ese proceso de análisis, autoevaluación y construir un nuevo ciclo, un nuevo proceso. Y no importa que sea el mismo aula, no importa que no sea la misma aula, no importa que no sea la misma comunidad, pero siempre estamos en pro de mejorar nuestras prácticas, de mejorar y de dar oportunidades tal vez a una sociedad, a una comunidad y de estar siempre en pro de trabajar, de reflexión.